Estamos iniciando esta jornada de trabajo. Buenos días. Un saludo en nombre de Gonzalo Rosero. Les habla Francisco Rocha. Y están en nuestros estudios para iniciar este diálogo ya el economista Jorge Rodríguez y nuestro colega periodista Cristian Zurita. A los dos les hemos planteado no solo la investigación que ha sido publicada por 1000 hojas y Plan B sobre el caso Lavallato y los sobornos que en Ecuador superarían los 300 millones de dólares, pero con una adicional, estando aquí el señor economista Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción de la Ciudadanía. El día de mañana tienen un primer juzgamiento, ¿no? Sí. Francisco. El día de mañana, así es que gracias por acompañarnos a los dos. Economista Rodríguez, esto que es una especie, yo me permití escribir ayer, a todos los de la comisión los conocemos, quizá yo tendría una mayor amistad, un mayor tiempo de conocernos con Julio César Trujillo, y decía que al juzgarles a ustedes, y le voy a pedir que nos comente de qué se trata, juzgaban la conciencia del país. O sea, esta sensación de indefección que queda, claro, si les juzgan a ustedes y los pillos están de paseo, ¿qué nos queda? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la gentileza de invitarnos en la mañana de hoy. Efectivamente, un poco, yo personalmente he tratado de no hacer un poco de escándalo toda esta persecución que hemos recibido, para no victimizarnos y sobre todo para decir, si nos nombraron para una comisión anticorrupción, que tenemos que decir las cosas claras, las decimos. No estamos atrás de que tengamos el apoyo general de toda la gente, porque sabemos qué es lo que pasa. De todas maneras, en las redes se ha movido bastante en este último fin de semana el tema del día de mañana, el miércoles 19 a las 9 de la mañana, en donde el Contralor General del Estado en una de sus dos querellas plantea una querella en donde pide 2 años de cárcel y $1.400.000 de indemnización. El tema, ¿por qué es el tema este? Cuando la Comisión Anticorrupción comenzó los análisis de la refinería del Pacífico, fue etapa por etapa. Desde la compra del terreno hasta el aplanamiento del terreno, la parte de lo que son tuberías y los estudios. Y se dio cuenta realmente de que la parte fundamentalmente en donde se fue el dinero, los 1.500 millones de dólares, tenían más vinculación con un montón de gastos que hicieron, gastos directos y gastos preoperacionales, como son los estudios. Y lógicamente pensamos en que era una botadera de plata, pero terrible. Comenzamos por lo más pequeñito, por lo más fácil que era de determinar. ¿Qué pasaba con el terreno? Y determinamos que habían incumplido serias disposiciones de tipo legal, comenzando por la parte geográfica, la parte de defensa de la naturaleza. Y se fueron en contra de algunas disposiciones que establecían algunas autoridades que tenían que verificar la parte teológica, la parte del mar, la parte del ambiente en sí mismo. Descubrimos en que en el día 24 de diciembre se firma la compra del terreno, básicamente multiplicándole de $100.000 a 6 millones. Entonces dijimos, qué raro, y sin que los concejales del Cantón Montecristi hayan hecho la aprobación correspondiente, entre gallos y medianoche apareció el reavalúo, se pagó ese reavalúo y comenzamos diciendo esa parte de ahí. Pero cuando presentamos ya con todas las pruebas a la Fiscalía, porque uno no puede solamente hablar en los medios de comunicación, hacer ruedas de prensa y hacer denuncias. Uno tiene que coger la documentación, si es que uno es serio, tiene que ir a la Fiscalía conforme lo determina la ley y presentar la denuncia. Lógicamente el fiscal, porque pedíamos algunas verificaciones, se asustó y decidió archivar el tema. Archivado el tema, solicitó por efectos de la propia ley a la Corte Nacional el archivo de este tema. En la Corte Nacional, en sesión reservada, escúcheme, en sesión reservada, determinaron que nuestra denuncia era maliciosa. Y en base de eso, el vicepresidente ordenó a sus funcionarios que quienes habían sido nombrados en ese tema, pues debían iniciar acciones en contra de la comisión.
lógicamente comenzó el contralor norteamericano que vive aquí en Quito y que hace las funciones de Contralor General del Estado en el Ecuador. Este señor inició justamente ¿Tiene doble nacionalidad? Él es ciudadano norteamericano, él vota en los Estados Unidos, es afiliado al Partido Republicano, él tiene empresas en los Estados Unidos, y son bastantes años alrededor de este tema. Lógicamente que tenemos... Pero es Contralor General del Estado. Pero es Contralor General del Estado. Y entonces él presenta esta querella en contra de nosotros y pide esto. El día de mañana estaremos justamente los 10 querellados a hacer la defensa en esta primera instancia. Bueno, así planteadas las cosas, primero sí, gracias por esta explicación y hacer un poco, dar a conocer el seguimiento, porque en realidad ustedes no han usado, digamos, el caso para victimizarse. Espero que después alguien podría también tramitar algo para darles una comisión, una pensión vitalicia, ¿no? Eso es normal. Cristian, bienvenido. Buenos días. Bueno, vemos que en el Brasil no te fue mal. Tienes en el trabajo presentado varios temas, pero se podría cuantificar así, de plano, 300 millones, y aquí tienes otras dos afirmaciones que encontraste, correos que constan en el proceso entre Marcelo Odebrecht, estableciendo, ¿no es cierto?, estableciendo la agenda de Lula da Silva y el presidente Correa. Coméntanos primero la motivación de llegar un poco a hacer el trabajo de un fiscal general del Estado, que parecería ausente, pero claro, la prensa no puede quedarse en paz, y más aún gente como ustedes son de investigación. Bienvenido, buenos días. Es un gusto, un placer saludar con toda la audiencia de Democracia Exa. Bueno, sí, yo realicé un viaje casi maratónico, tuve una reunión por aproximadamente 5 o 6 horas con personas que por ciertas voluntades y cercanas a la situación ecuatoriana han logrado en los últimos meses recopilar cierta información que vinculaba a declaraciones de funcionarios relacionados al caso Lava Jato con Ecuador. Esto en realidad es una búsqueda extremadamente grande. Los juicios suman alrededor de 300, ¿sí? Son 27 fiscalías solo en el estado de Curitiba que investigan el caso, y pues imaginémonos el número de fiscales que están detrás de esto, claro, ¿no? Entonces, la información que les llegue simplemente de forma tangencial o indirecta, por una declaración que da un funcionario en particular, y se les queda pues algunos nombres, no solo del Ecuador, sino de todo lo que sucede en el continente. Ahora, los fiscales en Brasil y sobre todo en el estado de Curitiba están centrados en la corrupción en su país. Claro. Y el sistema de investigación que han encontrado es bastante eficiente para sus necesidades, no para el resto de los países involucrados en este tema, y eso dificulta al extremo la posibilidad de construir una lista. En realidad, si es que nos preguntamos si hay información de una lista realizada en Brasil sobre lo que sucede en Colombia, sobre lo que sucede en Panamá, sobre lo que sucede en Perú, no existe. Y Ecuador va 100 pasos atrás. O sea, de toda la información existente, Venezuela y Ecuador son los países más rezagados en lo que significa la recopilación de información. En el caso Lava Jato ya entendemos por qué, claro, y por qué está sucediendo esto. Obviamente los gobiernos que están detrás de Venezuela y Ecuador tienen un símil, pongámosle que son un denominador común que los hace fácil, claro, identificar. Cristian, tú mencionas, y claro, con fuerza en tu, digamos, en tu narración de la investigación, una empresa que no había sido topada, que es OAS de Ecuador, y que funciona y que ha manejado un proyecto muy grande como es el BABA, ¿no es cierto? El proyecto BABA, y otros también, me parece que en Ecuador. Pero sí te arriesgas a decir que por lo menos 100 nombres de funcionarios podrían estar en esas listas. ¿Se podría construir una lista si es que el Ecuador decide
por ejemplo, que la nueva asamblea tenga una comisión de fiscalización y vayan a los estudios. ¿Se puede o tú ves cada vez más difícil y la opacidad que tiene esto no va a lograrse? Con la gente que tuve la oportunidad de reunirme en la ciudad de Curitiba, me explicaban que ellos consideraban que el número de funcionarios en realidad es 150. A 150. Y que el monto podría llegar a los 500 millones. Yo he tratado de ser un poco más cauto y pensar en un piso de 300 millones. Creo que he señalado claramente que el piso de sobornos en el Ecuador, por este caso, es 300 millones y que los funcionarios estarían alrededor de 100. Pero ellos consideran que pueden llegar a 150 y que los montos de corrupción pueden llegar a los 500, fácil. Y esto tiene asidero muy real, porque pensemos en el proyecto Baba que está señalado en ese tema. Para el trabajo que publiqué en fecha de 30, plan B, el 30 de marzo, no coloqué los montos, pero el proyecto como tal, cuando lo asumió Odebrecht en el año 2008, sí, que lo manejaba CDG a través de esta empresa Hidronación, era de 183 millones. Cuando el proyecto se sustentó y empezó a trabajarse, el proyecto costaba 240 millones. En 2013, cuando la obra se entregó, costaba 523 millones. ¿Sí? Entonces, la cifra, sí, de 500 millones no es descabellada. ¿Sí? Y los primeros correos que se han hecho públicos, ¿sí?, que fue esta gran filtración de información que recibió el asambleísta Clever Jiménez en el año 2012, me parece. ¿Sí? En el año 2012 aparecían los correos hackeados a las cuentas de la SENAIN, ¿sí?, en los cuales se veía la relación que tenía el entonces secretario general de la SENAIN, Pablo Romero, con un funcionario de Odebrecht en el año 2008, ¿sí?, en el cual ya hablaban de sobornos por alrededor de los $500,000. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un proceso que fue sumando institucionalizado, ¿sí?, desde el año 2008, en el cual al recién entrado gobierno, ¿sí?, y al exsecretario de inteligencia, ¿sí?, quedaba al descubierto que recibió aproximadamente hablaban de 500 llantas, ¿no? Así se hablaba, el término eran llantas, no sé qué tipo de llantas, si Pirelli o la marca no, General, pero se hablaba de pero eran 500 llantas, sí, y entre ellos se cruzaban los correos y decían, por favor, no escribas estos, si encuentran estos nos van a joder. Estaban así, prácticamente de esos términos. Tenían una aprehensión sobre el no manejar estos temas en los correos, se manifestaban en eso. Pues parecía que tenían toda la tranquilidad de hablar de esos temas por correo, ¿no? Desde el año 2008. O sea, desde el año 2008 se ve que llegaron con mucha hambre, ¿no? Con mucha hambre. Economista Rodríguez, de lo que se puede leer en el trabajo presentado a través de 1000 hojas y Plan B por Cristian, uno encuentra incluso esta especie de triangulaciones, ¿no? De una cuenta sale, pero asoma casi todo con estudios. Una forma de pagar parecería, y uno descubre aquí al leer el trabajo de Cristian, que sí que los estudios terminan siendo una forma de pagar, ¿no? Y se pagan en cuentas en Andorra, se manejan cuentas en Suiza. ¿Se va a poder realmente algún rato con este seguimiento así, si es que alguna autoridad decide hacer lo que ha hecho Cristian? Sí, nosotros presentamos hace varios meses una matriz para determinar el número de funcionarios que estaban en cada contrato. Y establecíamos varias secuencias, varias etapas en donde en un proceso investigativo uno tiene que seguir cierto tipo de fórmulas que le permitan determinar quiénes estuvieron vinculados originalmente con lo que es la licitación o la adjudicación, los comités técnicos, la decisión final. Y nosotros sumamos 186 personas. 186 personas en base de ese tema. Lógicamente, ¿quiénes estaban vinculados a cada uno de los contratos? Desde los comités técnicos para verificar las adjudicaciones. Y determinamos que habían dos fórmulas de llevarse el dinero. La una es que era cuando usted financiaba el proyecto
y contrataba con empresas en el Ecuador, se les volvía un poco difícil el pago de los sobornos. Claro. Entonces, una de las fórmulas era justamente la contratación de estudios a nivel internacional. Y bajo esa fórmula, el Panama Papers nos pone ya en evidencia, por ejemplo, el caso de la OAS con el proyecto Baba. Ahí está. Está el caso de la compañía esta china Water and Electric Supply, que está construyendo Toachi Pilatón. Y se determina que justamente se inventan estudios a nivel internacional, fundamentalmente en países que tienen tratados de doble tributación con el país, para efectos de evitar justamente el pago de impuestos. Y están ahí involucradas empresas españolas y empresas suizas, y triangulando también incluso con empresas canadienses, que no tenemos el tratado de doble tributación con ellos. Pero en Canadá se hizo ya la verificación correspondiente, empresas fantasmas, y exactamente igual que en Chile. A Chile también se fue una parte de ese dinero por efectos de estudios, y lo que hacían es con todo desparpajo enviar los estudios hechos de aquí ya, estudios muy simples, mandaban para que se haga la traducción cuando era necesario, y se traducían afuera y nos enviaban nuevamente. Y contrataban empresas auditoras, de esas chimbas, como dicen normalmente en léxico popular, para efectos de que verifiquen que la transferencia de dinero había funcionado. Nosotros presentamos ya un caso de esos. Lastimosamente, hemos hecho tanto trabajo y no hemos hecho poca publicidad, porque hemos pensado de que hay que trabajar también con responsabilidad, presentando a las autoridades. No escandalizar, pero no dejar de escandalizarnos de lo que ha pasado. Así es. Y uno de ellos es el caso por ejemplo, de Toachi Pilatón. En Toachi Pilatón presentamos la denuncia ante el Servicio de Rentas Internas, porque era la autoridad tributaria que tenía que hacer la verificación. Y hay cosas bien bonitas que algún rato lo vamos a sacar. Este rato todavía es un poco complicado por efectos de la vinculación que existe de determinados funcionarios de alto rango alrededor del tema. Nos archivaron la causa. Incluso vinieron los trabajadores de Toachi Pilatón, a quienes nos habían pagado utilidades, y hicimos una marcha hacia el Ministerio de Trabajo para presentar la denuncia, también ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de esa fecha no nos dice nada. El SDI sí archivó. Y lógicamente sabemos qué es lo que pasó adentro, con toda profundidad. Pero la verdad será... más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano tendremos realmente con profundidad el tema alrededor de eso. Entonces, en caso Odebrecht está hablando Cristian, realmente aparecen incluso en las redes algunas listas. Yo siempre les pongo, no pongan pendejadas, porque están repitiendo en definitiva temas que no son reales. Del Brasil, posiblemente, Cristian, me darás la razón. Va a ser bien difícil que obtengamos una información concreta, salvo que haya una declaración directa de los funcionarios establecidos como cabecillas del tema, en donde determinen estaban encargados en Ecuador. Del Ecuador. Yo más confío en la justicia norteamericana. No sé si concuerda con esto conmigo, Cristian, pero en la justicia norteamericana, en definitiva, sí vamos a tener, pero no en forma inmediata. Y siempre pongo yo el caso de FIFA Gate. El caso de FIFA Gate, nos desesperábamos por saber quiénes eran los ecuatorianos. Se hablaba originalmente del Uruguay, de la Argentina, de algunos otros países, y nuestro país fue al último. Posiblemente eso también pase acá. En el Departamento de Justicia en Nueva York están haciendo una investigación bastante completa, bastante profunda, y fundamentalmente porque tienen más acceso a lo que es el sistema financiero mundial. Pues. Ellos pueden hacer el seguimiento con todo el movimiento desde el dinero. El del dinero. Y bajo esa fórmula yo creo que realmente va a ser más oportuno el esperar, sin dejar de hacer los esfuerzos suficientes con el Brasil. Pero lógicamente usted ve que ya pusieron también cierto tipo de trabas, contratando estudios jurídicos. Y a eso, porque Cristian sí lo dice ahí. Lo dice en el estudio, ¿no? Por favor. No. Eso sería básicamente, así es que yo digo, el tema de Odebrecht, no tenemos que esperar en julio o en junio que están diciendo las gentes. Eso no va a estar todavía. Pero en este año sí se va a tener una información que puede ser una información bomba. Ojalá no pase en junio de este año. Originalmente decían que era el mes de junio, pero no creo que sea el mes de junio. Que se pueda pasar. Será posteriormente, y que
lógicamente causará conmoción en el país. No sé si cause conmoción en el próximo gobierno. Cristian, planteado así, entonces lo que es paciencia lo que hay que tener, pero en tu relato dices que en Sao Paulo esta firma de Tocini Ferreira, ¿sí, no? Así es. Fue contratada por el asesor jurídico de la presidencia, por el señor doctor Mera. ¿Qué objeto tenía? ¿Lograste averiguar qué ha pedido y para qué los contrató? Supongo que lo habrá contratado en nombre del Estado ecuatoriano. Por supuesto que sí, se estima que el monto son 750,000 reales. Reales. Sí. ¿En dólares? En dólares debe Para ser aproximadamente unos 250,000 dólares. Y este estudio jurídico, que es uno de los más grandes que existe en Sao Paulo, no tenemos claridad qué es el tipo de trabajo que va a prestar a favor del gobierno ecuatoriano. O sea, ¿qué se les encargó? No se sabe. No se sabe. ¿No lograste visitar No tuve la jurídico, oportunidad ¿no? de estar en Sao Paulo, estuve únicamente en Curitiba, en la entonces. ciudad de Curitiba. Pero debo entender que ellos tienen que hacer un acercamiento a recoger información relacionada al Ecuador. Para entorpecer o para facilitar, no sabemos. No sabemos. Pero existe una preocupación allá. El Estado ecuatoriano, al no ser parte de los procesos y al no poder de alguna manera participar en cada uno de los casos que se están conociendo, tiene una limitación, entonces. Pues el estudio jurídico tiene una limitación. Limitación que además ya existe porque a los fiscales no les interesan los temas de otros países. Entonces, pues es como que si de alguna manera en esa condición ellos pueden estar tranquilos porque listas no aparecerán por parte de Brasil, a menos de que se haga un esfuerzo mancomunal conjunto de trabajar cercano a los fiscales, a voluntades y fiscales solicitándoles información, pero de forma no. Pero y no podríamos no oficial, pedir sino oficialmente de gobierno a gobierno que estamos interesados por la participación que han tenido estas dos empresas. Le corresponde a la fiscalía en este momento solicitar toda la información requerida, porque aquí está abierto un caso, ¿no? Un caso que es manejado por el fiscal Toainga, y el fiscal Toainga, si es que no le cambian, a propósito de la posesión del nuevo fiscal general de la Nación, si es que no le cambian, él es el llamado a hacer el pedido de una serie de información a las diversas fiscalías que se encuentran tanto en la Corte Suprema en Brasilia como las fiscalías de investigación que están en el estado de Curitiba, en Río Grande do Sur. Entonces, ¿Te resultó difícil el portugués? Cuando leías algún... Fala muito bom portugués. No, en realidad es bastante manejable. ¿Sí? Sí, es bastante manejable. Economista Rodríguez, planteado así, no es entonces sino de voluntad, porque Cristian nos acaba de decir, bien, si hay la posibilidad de contratar un ¿cómo se llama? Un estudio jurídico, donde está más o menos 250,000 dólares, podríamos contratar otro y pedir oficialmente un acuerdo para hacer el seguimiento a los juicios. La ley de contratación pública establece que todos los organismos del Estado tienen que publicar sus contratos. Ya. En base de eso nosotros hemos operado básicamente en el año y medio que estamos funcionando como Comisión Anticorrupción. Es evidente que cuando nos hemos dirigido por escrito a las entidades públicas para que nos den cierto tipo de información, todas se han negado. Todas se han negado, nadie nos ha dado. Incluso se han quedado callados, incluyendo el municipio de Quito, por el caso Odebrecht. Entonces, hemos tenido que acceder a través de la parte informática. Hemos querido obtener este contrato que se hizo con este estudio jurídico de Sao Paulo, imposible, no existe en la red. Como no existen en la red algunos contratos de abogados que son hechos, abogados externos contratados por la SELEC, por ejemplo, para demandarnos a nosotros, y que sabemos que en ese caso están cobrando 580,000 dólares por cada caso. Por cada caso. 580,000 dólares por cada caso. Imagínese usted, mientras nosotros tenemos que financiar nuestros abogados, el Estado está pagándoles a estos señores que nos demandan, que son sus abogados de los demandantes.
Entonces, el tema de la información en sí mismo va a ser bien difícil si es que el fiscal no toma acciones. Y yo le digo, tenemos la matriz, tenemos ya establecidos nombres con pelos y señales, quienes tuvieron la vinculación con cada uno de los contratos. Porque eso no necesariamente significa que todos estén, evidente, ¿no es cierto? pero en cambio pero ahí hay una línea de investigación. Y ya tenemos la puerta de entrada en los casos, le estoy hablando de la OAS, y en el caso de Odebrecht. De Odebrecht. Tenemos ya por el tema de Panama Papers. Ahí está la información, es parte de información. Entonces ahí usted rompe un poco, es como que le pone un misil a un barco en donde le hace un pequeño hueco hasta que realmente tiene que hundirse. Entonces hay fórmulas de este tipo de investigación. Lastimosamente es vergonzoso que el Ecuador no haya iniciado acciones como inició Perú, por ejemplo. Perú, en forma original, envió fiscales para efectos de que estén trabajando a tiempo completo en el caso Odebrecht. Y ellos determinaron la vinculación entre una señora brasilera casada con un diputado peruano. Y establecieron cierto tipo de configuraciones, hasta determinar que dos expresidentes de la República tenían vinculación con el tema. Y vea realmente cómo se ve cuando hay una voluntad política ahí del cómo presidente. Se ve cuando hay la voluntad política de hacer las cosas. Acá como que estamos enviando a hacer contratos secretos con un estudio jurídico que, como bien dice Cristian, no sabemos si es que es el bien o es mal. No sabemos cuál es el objeto fundamental de ese contrato. Entonces, yo creo que realmente tenemos que esperar. Yo digo, realmente falta muy poquito hasta que exista la posesión del nuevo presidente de la República y el nuevo fiscal. Yo creo que van a haber cambios bastante fundamentales. Yo no creo que van a seguir exactamente la misma acción de sus predecesores. Y aspiro a que, como única solución para una salida democrática al país, pues tomen acciones también al respecto de estos temas que son fundamentales para limpiar el proceso electoral que hemos vivido en los últimos días. Cristian, de la investigación, ¿cuántos reportajes más puedes esperar o podemos esperar del trabajo? ¿Te da para un seguimiento mayor? ¿Dejaste contactos? Y esto que dice el economista Rodríguez, quizá un cambio de la forma de llevar adelante la lucha contra la corrupción. Si llega a ser ya el señor licenciado Moreno ha dicho que va a pedir la aplicación de la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, convención que está a disposición del país porque la hemos firmado y ratificado. ¿Qué esperarías tú? Bueno, yo nunca he esperado nada de los gobiernos del Estado. Yo creo que esto tiene que ser una posición activa de la sociedad civil y del periodismo y la posibilidad en que tengamos los recursos suficientes para hacer investigaciones más profundas, porque apenas nos hemos topado con un tema que no conocíamos. Nunca en el Ecuador habíamos hablado de lavajato, simplemente nos habíamos concentrado en el caso Odebrecht. Hoy conocemos, hoy nos podemos dar cuenta que los negocios en Ecuador, a través de las empresas brasileras, eran parte de la mesa directiva de todas estas empresas que están involucradas. El caso OAS, Queiroz Galbao, por ejemplo, y Andrade Gutiérrez, ¿no? Que eran parte de esta mesa directiva, esta mesa ejecutiva de corrupción en el cual se repartían los contratos. Y el economista Rodríguez tiene razón al establecer, él dice, ya teníamos los principios generados a través de la información dada en Panama Papers de las empresas que utilizaba OAS para lavar el dinero. Eso queda en evidencia en el reportaje que hemos escrito con la declaración de este hombre, de Roberto Trombetta, ¿sí?, en el cual explica cómo se firmó un contrato ficticio de $9.1 millones con una empresa española, ¿sí?, y que ese dinero de OAS de Ecuador pasó directamente a las cuentas del principal implicado en el caso Lavajato, que se llama Alberto Youssef. Alberto Youssef era un hombre, un cambista, tenía una casa de cambio, ¿sí?, en la ciudad de Curitiba, y de pronto se convirtió en el hombre más poderoso, ¿sí?, del Brasil, con la capacidad de manejar diputados en el Partido de los Trabajadores e imponer los contratos. O sea, ¿cómo se explica que un contrato de OAS, sí, que por último sirva para digamos que ese dinero era
Era parte de las utilidades de OAS. Terminen las cuentas secretas de Suiza, ¿sí? De Alberto Youssef. Y quiero hacerte una interrupción chiquita. Al respecto de eso nos dirigimos al embajador de España, pidiendo la información de las compañías que tenían este tipo de vínculos, para efectos de saber si es que cumplieron con las disposiciones del tratado de doble tributación, porque ellos tenían que declarar el ingreso en España y hacer las correspondientes justificaciones de tipo contable. Lastimosamente, así como las autoridades ecuatorianas no nos han contestado a nuestros oficios, tampoco la embajada nos contestó. Y eso, perdóname por la interrupción, Cristian. Sí. Y también, así como también hay total silencio de la declaración, ¿sí? De otro funcionario, en el cual explica cómo el dueño de Avianca entregó un soborno del 2% del contrato para que sus empresas obtengan pozos petroleros, ¿no? Sí, estos efectivamente, pozos que se encuentran los pozos marginales en la península de Santa Elena, ¿sí? Que son manejados por las empresas del señor Efremovich. Eso está publicado. Los documentos están accesibles porque los hemos colgado en las páginas tanto de Mil Hojas como Plan B. Silencio total. Silencio total, ¿sí? Entonces, queda, o sea, yo considero que el fiscal que está llevando la causa pueda solicitar esta información tanto a Colombia, tanto a España y tanto a Brasil, solicitando las declaraciones de cada uno de los involucrados. Para cerrar, digamos, para tener el panorama e iniciar un caso aquí. Así es, yo concuerdo con lo que dice el economista Rodríguez, con Jorge, en el sentido de que efectivamente obtener la información del Brasil es mucho más difícil que esperar la información que nos venga de la Fiscalía de Nueva York. Unidos, sí, habrá que esperar. Yo tampoco considero que lo harán público en el mes de junio. Todos están esperando la fecha del 6 de junio. Y yo creo que va a demorar más. Es posible que el lobby interno de la gente que está involucrada intente llegar a acuerdos, ¿sí? Y esos acuerdos pueden demorar. Esto es importante lo que está diciendo. Puede demorar mucho más, ¿sí? Incluso pueden salir de la lista. Incluso pueden salir. ¿Podrían llegar a esto a borrarse de la lista? ¿Sí? Pueden salir de la lista, sí, pero en algún momento, cuando se haga todo público, se conocerá si es que salieron o no salieron. Y eso es cuestión de tiempo. No sabemos exactamente cuánto. Yo dudo que sea este año. Economista Rodríguez, ¿usted tiene entonces una convicción y esto de que sí vamos a encontrar no solo la lista, sino aclarar todo este panorama de contratación? Evidente. Vamos a tener la información correspondiente una vez que tengamos la decisión fundamentalmente política. Porque acá no es solamente el tema de la investigación, que ha sido heroica, fundamentalmente de ustedes, de los periodistas investigativos. Los pocos medios de comunicación que han tenido los pantalones para hacerlo público, que esto es también fundamental. Sin embargo, de ello se puede ir más rápido si uno cuenta con el apoyo del Estado. Si uno cuenta con la decisión política de cumplir la ley, porque la ley establece, por ejemplo, varios procesos en que uno, de acuerdo a la ley de acceso a la información pública, puede obtener documentos. Sin embargo, nadie hace caso. Y usted ve que realmente cómo estamos viviendo realmente esta cohesión a través del tema. Una especie de círculo cerrado ahí. Cerrado que no nos dejan. Pero esto se va a abrir algún rato. Yo no creo que el mundo permanezca esto. Es cuestión de tiempo. Y el tiempo pasa bastante rápido, los días los contamos con demasiada velocidad y vendrá la verdad a todo el país. Cristian, ¿algún tema que que te haya dejado ahí decir, esto tenemos que investigar? Sí. ¿Te saltaron otros? Sí, por ejemplo, hay declaraciones de Roberto Trombetta que explican más condiciones sobre lo que sucedió en Ecuador. Pero ese tipo de declaraciones están en reserva, porque es como que si la Fiscalía identifica a un protagonista de un acto de corrupción. Entonces el protagonista A, digamos, un señor XX, declara sobre un tema, pero luego la Fiscalía se da cuenta que está involucrado en otro y lo llaman a una nueva declaración, ¿sí? Él declara, se llama una delación, y esa nueva delación entra en reserva,
por un tiempo determinado que puede ser 6, 8 meses y no se la hace pública. Y existen acuerdos, ¿sí?, entre los involucrados y la Fiscalía de que en el caso de hacerse público, esa información pierde validez jurídica. Entonces, es por eso que se mantiene tal reserva sobre los casos, y las declaraciones, que no son una, son varias, ¿sí?, abren el abanico de tiempo de espera, no solo para el Ecuador, sino para todos los países. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema con muchos obstáculos, pero yo sí creo que existiendo la voluntad y existiendo los recursos, es posible en este momento, en no más de 2 meses, poder construir una lista, no en los Estados Unidos, porque la información allá sí es imposible de filtrarla, pero sí en el Brasil. Bueno, entonces ahí hay un trabajo que hacer. Yo quiero agradecer al economista Jorge Rodríguez y a nuestro colega periodista Cristian Zurita por habernos acompañado un poco a ir descubriendo este tema, y bueno, mañana éxitos con lo que tienen que hacer. Está ya en nuestros estudios el asambleísta Virgilio Hernández, y se sumará también el doctor Juan Carlos Solines para tratar, en cambio, otro tema sobre las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.